Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy con ustedes para seguir compartiendo la verdad de Dios, la palabra de Dios para este tiempo profético que estamos viviendo a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios. Como dice 2 Pedro capítulo 1, verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, en la cual hacer bien y estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero que ninguna profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos la palabra profética más segura, que está en la palabra de Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, es la palabra profética más segura, porque todo lo que está en la palabra de Dios se cumplió, se cumple y se cumplirá. Todo lo que está en su verdad. Y tenemos que declarar que no hay nada ni nadie que impedirá que el propósito eterno de Dios se lleve a cabo. La palabra de Dios es fiel. Por eso confiamos nosotros. Nuestra confianza está en el Señor y en su palabra. Por eso nos da certeza y seguridad por lo que nos dice su verdad. Por eso queremos comunicar también a todos que vengan al encuentro de Jesucristo, que conozcan la verdad y que puedan conocer al Señor Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Como dice 1 Timoteo capítulo 2, verso 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso estamos compartiendo en este tiempo profético, para que todos estemos listos, preparados. Dios, el Señor Jesús, espera que todos estemos listos, preparados, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón. Porque ¿quiénes van a ser sorprendidos? Aquellos que justamente no tienen el aceite en su lámpara, los que están descuidados, los que no están velando ni orando. Pero dice nosotros, no vamos a ser sorprendidos porque somos hijos de luz, hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, tenemos que estar en esta relación con el Señor, siempre. Y es un privilegio que tenemos de ser hijos del Eterno, de nuestro Dios, y poder compartir su verdad en este tiempo, que es un gozo poder, y el deseo, que es el deseo de Dios, que todos sean salvos. Por eso compartimos en este momento la iglesia. Estamos hablando acerca de la iglesia de Jesucristo. Hay muchas asambleas, congregaciones, pero está la congregación de la iglesia de los santos, un montón. Pero qué importante, ¿qué es la iglesia de Jesucristo? ¿Cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia de Jesucristo? Por eso, a la luz de las Escrituras, la palabra de Dios, vamos a ver, en primer lugar, a Jesucristo como la cabeza de la iglesia. O sea, no el Papa, no es Pedro, no es Pablo, no es ni un ser humano, sino Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Y eso estamos compartiendo anteriormente y vamos a seguir compartiendo, dando razón, justificación. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros creemos lo que dice la palabra? ¿Por qué Jesucristo es la cabeza de la iglesia? Tenemos que saber. Porque Él es el único que cumplió con todos los requisitos para redimir, para salvar y para formar a la iglesia. Jesús dijo, mi iglesia, está hablando de posesión, que Él iba a edificar a su iglesia. Por tanto, Él es el único que reunió todos los requisitos para que haya salvación, para que haya redención, rescate. Porque se requería que tendría que ser un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso Juan el Bautista dice en el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 29, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero para quitar el
pecado del mundo, no lo hace cualquier persona natural. El hombre por su naturaleza está destituido de la gloria de Dios. O sea que no hay ni un ser humano que esté aquí en la tierra capaz de redimir o de salvar, ni siquiera salvarse a sí mismo. El hombre está separado de Dios. Por eso solo Jesucristo es el único que reúne todos los requisitos. Por eso Dios se hizo hombre para ocupar el lugar del hombre, para salvar al hombre. Por eso, como dice el Evangelio según San Juan capítulo 1, verso 14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la unigénito del Hijo, lleno de gracia y de verdad. O sea, Jesucristo se hizo hombre. O sea, Dios se encarnó en Jesús y nació de María. Ustedes podemos ver de Lucas capítulo 1, puede leer todo el capítulo 1 para ver cómo iba a ser el nacimiento de Jesucristo. Fue engendrado por el Espíritu Santo. No había otra forma. Solamente Dios hecho hombre reúne los requisitos para salvar. Por eso Dios se hizo hombre. Porque tiene que ser sin pecado. Cristo se hizo hombre. Por eso que en la Navidad recordamos el nacimiento de Jesús. Los ángeles, anuncio de los ángeles, y cantamos porque ha venido el Salvador. El único. Por esto esta es la razón. Porque es el único que reúne los requisitos para salvar. Porque es el único sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y Él se entregó por todos nosotros, no solamente para salvar. No es solamente suficiente que Él vino, se encarnó y trajo la buena nueva de salvación, anunció la buena noticia, sino que Él se entregó para salvar. Y esto dice la palabra de Dios. Por efesios en Efesios capítulo 5, dice así la palabra de Dios. Efesios capítulo 5, el verso 2 dice así la palabra de Dios. Dice, y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. O sea que Jesucristo se entregó como una ofrenda, como un sacrificio a Dios en olor fragante. Él se entregó. O sea, no solamente anunció la buena noticia, porque tenía que morir en la cruz del Calvario. Tenía que ocupar el lugar del hombre en la cruz del Calvario. Tenía que morir allí. Como dice Isaías 53, verso 6, dice, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos nosotros nos descargamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. O sea que Él se entregó, Dios el Padre cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. O sea que no solamente trajo la buena noticia, las enseñanzas, sino que Él se entregó ocupando nuestro lugar en la cruz del Calvario. Por eso que es el único, por eso que Él tiene su iglesia, por eso es la iglesia verdadera de Jesucristo, el que lo reconoce como el único Señor, el único Salvador. Como dice 2 Corintios capítulo 5, verso 21, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Era sin pecado, pero por nosotros lo hizo pecado. O sea que Dios cargó en el pecado de todos nosotros, para que nosotros podamos tener salvación. El castigo
fue sobre Él para que nosotros tengamos paz. Él murió para que nosotros tuviéramos vida. Él ocupó mi lugar en la cruz para que yo no muriera, sino que tuviera vida en Jesucristo mi Señor. Por eso, ¿cómo no adorar al Señor Jesucristo y darle toda la gloria a Cristo por todo lo que Él hizo? Él vino, se hizo hombre, dejó su gloria, lo que era suyo por naturaleza, para hacerse hombre, hecho semejante, siervo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es algo inexplicable humanamente, racionalmente, pero de esta manera se manifestó el amor de Dios por toda la humanidad. La obra de Cristo allí en la cruz del Calvario. Él ocupó nuestro, Él se entregó. Por eso, y tuvo, por supuesto, el efecto. De esta manera Él nos rescató, nos redimió, nos compró. Somos propiedad por eso de Dios. Somos rescatados por la sangre de Jesucristo. Dice, como dice Primera Pedro, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Primera Pedro, capítulo 1, dice con toda claridad que nosotros hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir, la cual recibimos de nuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y esto dice, fíjense que dice la palabra, dice, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra manera de vivir, la cual recibiste de vuestro Padre, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él nos redimió por su sangre preciosa. Es el precio de la redención. Por eso que hemos sido trasladados nosotros, Dios nos ha trasladado de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo, en que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Estábamos en las tinieblas, pero Dios nos ha trasladado por la sangre de Jesucristo al reino de su amado Hijo. Por eso tenemos vida eterna y somos parte del reino eterno de Dios, por la sangre de Jesucristo. No hay mérito alguno en el hombre, por eso que las obras del hombre, por lo que el hombre pueda hacer, por lo que sea o lo que pueda hacer el hombre, jamás podrá obtener su salvación. Solamente Jesucristo, solamente Él ocupó nuestro lugar. Él se entregó por todos nosotros y Él nos redimió, nos rescató. Él nos compró. Como dice la palabra de Dios, que Él nos compró, porque fuiste comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Él nos compró. Así que le pertenecemos a Jesucristo. Por estas son las razones por qué Él es la cabeza de la iglesia. Porque Él es el único Señor. Porque Él es el único Rey. Es Jesucristo, mi Señor. Qué importante tener presente esta realidad de la verdad de Dios, la palabra de Dios. Porque esto nos da evidencia y seguridad de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Porque fuera de Cristo no hay salvación. Él es el único, la única esperanza. Por eso estamos anunciando para que todos puedan aprovechar esta oportunidad y que puedan acercarse a Jesucristo, nuestro Señor. No solamente, fíjense lo que dice la palabra del Señor, nos rescató, nos redimió, sino que Él resucitó para nuestra justificación. O sea que la obra de Cristo
fue completa. Uno podemos hablar del nacimiento de Jesús, que es hermoso, pero Él tenía no solamente que nacer trayendo la buena noticia para salvación, sino que Él tenía que entregarse por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario y tenía que morir por cada uno de nosotros. Como nosotros vimos cómo Él sufrió por nosotros, por todo lo que pasó, por amor de cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, por toda la burla y todo. Es una muerte que no se puede explicar, pero de esa manera Dios mostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros y fue sepultado, como dice conforme a las Escrituras, pero resucitó al tercer día también conforme a las Escrituras. Como dice en Romanos capítulo 4, verso 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. La resurrección de Jesucristo es la justificación, es la aceptación de que fue acepto el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y que de esta manera también nosotros tenemos certeza y seguridad que vamos a vivir por toda la eternidad con Jesucristo nuestro Señor. Fíjense en cuántas razones, algunas de las tantas razones que hay en las Escrituras, por qué Él es la cabeza de la iglesia. Estamos hablando de la iglesia de Jesucristo, de la iglesia de Cristo, la iglesia verdadera. Es porque Él es el único que reúne los requisitos, cumplió con las demandas, que tenía que ser santo y sin mancha, sin contaminación, y que tenía que entregarse como una ofrenda, como un sacrificio delante de Dios. Y tenía que no solamente entregar, sino que morir en la cruz del Calvario. Morir por ti y por mí, cargando nuestros pecados, para que tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Y Cristo de esta manera nos redimió, nos rescató. Por eso tenemos plena seguridad de que soy salvo, porque no depende de mí, sino de lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Y Él resucitó para nuestra justificación. Y así como Él resucitó, todos los que creen en Él resucitarán en el día postrero. Y nosotros seremos transformados y viviremos con Cristo por toda la eternidad. Por eso estamos anunciando que Cristo viene a buscar a su amada, a su iglesia, a todos los que le reconocen conforme a la palabra de Dios. Y yo os digo, si tú no tienes a Cristo, qué bueno que pueda abrir tu corazón y que pueda recibir a Cristo en tu vida. Quiero guiarte en una oración para que puedas recibir a Jesús. Ora conmigo de esta manera. Señor Jesús, gracias porque tú eres el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor, porque tú te entregaste allí en la cruz del Calvario por mis pecados. Perdóname, Señor, y límpiame de toda maldad. Señor, y gracias por tu sangre, Señor, que nos redime, nos rescata. Y gracias, Señor, por esta salvación tan grande, Señor. Y gracias por esta esperanza de resurrección, por esta esperanza de ser parte del reino eterno en Cristo Jesús nuestro Señor. Señor, gracias. Ven a mi vida, quiero que sea mi Señor y Salvador. En tu nombre, Jesús. Amén. Dios te bendiga.